Muchas gracias. Muchas gracias, Inma. Muchas gracias, María del Mar, por haber favorecido este encuentro, para llevarme por la primera vez en vuestra ciudad. Gracias por la presencia de la señora alcaldesa, de los amigos alcaldes de otras ciudades. Cuando hay alcaldes en la sala, a mí me gusta mucho hablar del proyecto de la Ciudad de los Niños, siguiendo un discurso que empezamos hace 20 años, o más o menos, en la Horta Sur, encontrándonos entre 12 alcaldes para empezar un discurso que creo en algunas ciudades va siguiendo. Pero hoy tenemos otro objetivo, tenemos un acontecimiento tan importante como el cumpleaños de una escuela que cumple 40 años, muy joven, bueno, para mí. Y me encanta este lema, este eslogan que habéis puesto, la escuela que nos enamora. Porque parece que va contra de la normalidad, de la costumbre. Dice Shakespeare, Romeo y Julieta, acto segundo. Lento parte el amor como un niño que va a la escuela. Veloz vuelve el amor como el niño que huye de ella. Y Brunner, nuestro amigo, maestro, escribe, el problema es que los alumnos se aburren. Eso sí que es un gran problema que hay que evitar a toda costa. Brunner nos avisa que el hecho que los niños se aburren a la escuela no puede considerarse lo normal, lo de siempre. Es algo que tenemos que evitar a toda costa. No podemos ofrecer a los niños una escuela que los aburre. Yo no dudo que los niños que contestaron a mi presentador antes, que están enamorados de su escuela, no tengo dudas que eran sinceros. No tengo dudas porque pasé la mañana en su escuela. Y es posible que en esta escuela los niños no se aburren y que la quieran. Bueno, no soy totalmente seguro porque no es suficiente pasar algunas horas con la directora y con todo un montaje para estar seguro. Debería averiguar un poco con ellos en secreto, pero la impresión fue esta. Es que esto no es siempre así. Por lo cual, cuando nosotros ponemos un título como la escuela que queremos y que necesitamos, significa que no estamos totalmente convencidos que la que tenemos es la buena. O por lo menos que no todos los niños tienen la suerte de tener una escuela que corresponde a lo que necesitan. Y esto sí que es importante. Nosotros hemos puesto junto que los que necesitan coincide con lo que quieren. Pero esto es un salto importante. Espero que a lo largo de mi propuesta se haga más claro. Porque es muy raro que la escuela se haga o que se piense o que se organice así como los alumnos la desean. Y quiero empezar, como veis no tengo aparatos y no tengo PowerPoint, no tengo imágenes. A veces me acompañan algunas viñetas, pero hemos tenido este espectáculo extraordinario que agradezco mucho. Es la primera vez que veo mis viñetas como teatro. Lo he visto como exposiciones, es un efecto para mí muy emocionante. Prefiero
empezar con algunas anécdotas, más que con viñetas. Un niño de 6 años, gitano, italiano, llega a la escuela cuando la escuela ya empezó. En Italia los gitanos siguen siendo nómades muchas veces, frecuentemente. Y hay una ley que permite a los niños gitanos de entrar a la escuela en cualquier momento del año, porque cuando su familia se mueve, llega en un lugar, los niños pueden. Y este niño tiene la suerte de encontrarse con una maestra muy sensible, muy graciosa, que se presenta al niño, presenta el niño a sus compañeros y presenta a los compañeros al nuevo niño, al nuevo alumno. Terminada toda esta ceremonia, le dice, bueno, ahora puede sentarse en tu sitio. Y el niño la mira y dice, pero yo no estoy cansado. Otro niño de 6 años, alumno de un amigo maestro especialista en ciencias, en didáctica de la ciencia, el maestro llega a la escuela pasando por el mercado, compra algunos pescados. Y después, en platitos de plástico, pone un pescadillo frente a cada uno de los niños, ¿no? Evidentemente para proponer una experiencia de observación científica o algo así. Un niño se pone a llorar desesperadamente. El maestro se acerca, se achica, lo consola, le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Yo no quiero comérmelo. Dice, hombre, pero tú estás acostumbrado a comer pescados crudos. Dice, no, pero aquí estamos en la escuela. Con niños del Consejo de Niños de Roma discutimos sobre un tema fuerte en el tema general de la relación entre niños y ciudad. Que los niños tienen derecho a la educación, que es el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño, pero también tienen derecho al juego, que es el artículo 31. Son 2 artículos. No es que la educación tiene 7, 8, 20 artículos y el otro 1 o menos. No, son 2 artículos. Y sabemos que el juego es por lo menos importante como la escuela, por lo menos. Por lo cual, discutiendo con los niños, se llega a la conclusión que los niños tienen muchos problemas para jugar porque no tienen tiempo. Y mucho del tiempo que podrían dedicar a la escuela, como decía una de las viñetas representadas por nuestros pequeños actores, es por culpa de las tareas, de los deberes por casa. Por lo cual los niños escriben una carta a las maestras de Roma, una carta abierta que salió después en la prensa de Roma con mucho debate, en la cual pedían a las maestras y a los maestros de no dar tareas por el final de semana y por las vacaciones, reconociéndolos como tiempos de los niños y tiempo del juego. Yo, frente a esta propuesta que compartía, decía, pero sería interesante, para no que piensen que vosotros no queréis trabajar, sería interesante proponer a los maestros que vosotros estéis dispuestos a hacer otras cosas, que no sean obligatorias, elegidas para vosotros, pero bueno, para decir, bueno, no queremos tareas, pero a los niños les gustó la idea. Empezaron a hacer un listado de oportunidades, visitar museos, tirar fotos, tener un diario, bueno, enviar cartas, cosas variadas. Pero la primera que salió con una gran sorpresa de mi parte fue: podemos leer libros. Ni me lo imaginaba. Levanta la mano otro, dice, pero solo leerlo. Esto para mí fue la crítica más dura que yo escuché sobre la escuela. El niño que decía, pero solo leerlo, lo dice con un ojo
vivo para decir, ahora digo una cosa que no pasará nunca. Como decir, si es solo para leerlo, no le interesa la escuela. Si es solo para leerlo, puede ser divertido. Pero los libros se leen para los resumen, para las fichas, para el diccionario, para... Y por último, Sandro era un compañero de escuela de mi hijo mayor y en primero de secundaria, a 12 años, Sandro era un chico problemático, una vida complicada, suspendido y repitió cursos. Y al final de 5 horas de escuela, un día se levantó, es lo que me contó mi hijo, diciendo a alta voz, me habéis robado 5 horas de vida. Bueno, esta muchas veces sigue siendo la escuela para muchos niños. No todos contestarían sí a la pregunta si amáis vuestra escuela, si sois enamorados de vuestra escuela. ¿Por qué todo esto? Yo me doy una justificación de este tipo. La escuela que yo viví hace tantos años era una escuela para pocos. Tanto que casi todos mis compañeros de mi edad empezaron conmigo, perdí un número importante en los primeros años y a quinto, a los 11 años, hemos tenido que elegir si seguir por la escuela media, como se llamaba, como se sigue llamando en Italia, para ir a gimnasio y universidad, o ir por l'avviamento profesionale, que sería la formación al trabajo. A 11 años se tenía que elegir. Y casi todos fueron por el trabajo. Por lo cual, la escuela que yo frecuenté era una escuela para pocos, pocos en el sentido de pocos de número. Y era pensada para los que tenían que asumir en la sociedad un papel relevante, o a nivel académico, o a nivel político, o a nivel económico. Esto explica, por ejemplo, por qué teníamos disciplinas tan raras. No solo yo tenía italiano como clase de lengua, sino también caligrafía. Es decir, para los que tenían que tener este papel en la sociedad, escribir bien, no solo correctamente, sino bien gráficamente, era importante. Por esto se puede entender por qué nos enseñaban, por ejemplo, la historia lejana, los fenicios, estos pueblos raros que nos explicaron de ladrones, de genios que inventaron la brújula, no sé, navegantes, comerciantes. ¿Por qué? Porque hacía cultura. La geografía exótica, en un tiempo en el cual nadie pensaba de viajar tanto como hoy es costumbre. Una escuela para ellos, que era una minoría. Después de la guerra, después de algunos años, en Italia en el 63, llegó una revolución fundamental. La democracia ganó, ofreciendo a todos los niños el mismo tipo de escuela obligatoria hasta los 14 años. A nivel político fue un gran éxito. Yo lo celebro, pero a nivel pedagógico fue un desastre. Porque en el momento que todos entraban en la escuela seguía proponiendo una escuela para pocos. La propuesta de la escuela se ha quedado la misma. Borraron
l'avviamento profesional, la formación profesional. Borraron los talleres, borraron todo lo que era aprendizaje manual, borraron todo esto y salvaron la historia lejana, la geografía exótica. Bueno, la caligrafía se pasó, pero bueno, la escuela se quedó fundamentalmente la misma y la mayoría de los niños no la entiende. No la entendía y no la entiende porque hasta ahora se ha quedado así. Es una escuela que está creando muchos conflictos, por lo menos en Italia, porque no le gusta a nadie. No le gusta a los niños. Bueno, esto no parece una novedad. A mí tampoco me gustaba. Pero no le gusta a las familias. Esto ya es raro. Porque antes la familia era una aliada total de la escuela. Esto nosotros lo hemos sufrido mucho. Porque si ocurría algo en la escuela, seguro que iba a ocurrir algo peor en la casa. Una mala nota seguro era un castigo, que podía ser físico o de otro, dependía un poco de la cultura familiar, pero seguro que iba a ocurrir algo. Hoy, en Italia, es frecuente que un niño vuelve a casa con una mala nota y su padre dice, no te preocupes, mañana voy yo y lo arreglo. Pero lo arreglo es una amenaza no para el niño, sino para el maestro, para el docente. Hay denuncias de la familia a la escuela. Esto creo que es muy grave para las familias, que se están equivocando mucho, yo creo, y grave por la escuela, que significa que ha perdido la relación con las familias. Discutir con las familias, ayudar a las familias a entender lo que la escuela hace, creo que es uno de los papeles de la educación pública. No le gusta a los maestros, y esto es lo peor de todos. Vosotros podéis decir, ¿cómo puede decir esto? Bueno, lo digo simplemente. En Italia, la educación, la docencia, es una de las profesiones con más enfermedades profesionales. Si hay tantas enfermedades profesionales, significa que la están viviendo mal, que no le gustan, que la sufren. Si pensamos a otras profesiones que tienen que ver con niños, pediatras, psicólogos, asistentes sociales, no encontramos lo mismo. No me resulta que hay tan frecuentes enfermedades profesionales en estas otras profesiones. Bueno, por esto tenemos que pensar a algo de distinto. Yo creo que la escuela que necesitamos debería ser simplemente una escuela para todos. Y ahora voy a dedicarme un poco a comentar esta afirmación aparentemente tan simple y tan obvia, que pero no es obvia por nada. Y lo digo ayudándome de nuevo con dos anécdotas y con aportes de 3 personas. Una es privada, perdonáis, de mi abuela. Mi abuela Gilla era analfabeta y me contó que era analfabeta porque le tocó pastorear las ovejas. Su papá la enviaba con el rebaño y no podía asistir a la escuela. Y ella me contaba que tenía mucha envidia de sus compañeras que podían ir a la escuela. Y un día sus compañeras la convencieron a dejar las ovejas e ir a la escuela con ellas. En este día a la escuela enseñaban la I. Mi abuela siguió siendo analfabeta, pero conocía la I y podía reñir a sus hijos, ha tenido 13 hijos, cuando hacían deberes
podía ver si tenían el libro recto o al revés, dependiendo del puntito de la I. Y pagó cara este día de escuela, porque las ovejas se desperdieron. Y su papá la pegó, he tenido que llegar hasta anoche para recuperar todas las ovejas. Y siempre a mí me ha creado esta pregunta rara, digo, una niña de campo, ignorante, sabía que pasaba algo de problemático y de duro, pero arriesgó todo para conseguir un día de escuela. Y yo que habría hecho cualquier cosa para no ir. El otro ejemplo es mucho más serio, mucho más importante, es la guerra partisana. En Florencia había una postación nazifascista, en una colina dentro de una escuela. Desde allí controlaban el baile. Los aliados que estaban llegando del sur pidieron a los partisanos de Florencia de destruir esta postación y enviaron explosivo con aviones a la noche. Los partisanos lo discutieron y rechazaron de usar el explosivo. Fueron a conquistar la escuela con armas ligeras, con mucho más peligros por su vida, pero diciendo, la escuela la necesitamos. La guerra terminará y nuestros hijos necesitan la escuela, y la salvaron. Márquez, que hemos perdido de hace poco, Gabriel García Márquez, escribe: creo que se nace escritor, pintor o músico. Se nace con la vocación y en muchos casos con las condiciones físicas para la danza y el teatro, y con un talento propicio para el periodismo escrito y para el cine, entendido como una síntesis de ficción y plástica. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de estos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. No para forzarlo, en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta y solo eso es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. El otro aporte es de otro amigo que hace 20 años nos dejó, que es Loris Malaguzzi, el director y el inventor, el padre de las escuelas de Reggio Emilia, que se consideran las mejores escuelas infantiles del mundo. Y él escribía: el niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar, de hablar, 100, siempre 100. Maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, 100 alegrías para cantar y entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 lenguas y demás, 100, 100 y 100, pero se le roban 99. Y termino este segundo grupo de testimonios con uno muy querido. Quiero hablar por 3 minutos de Mario Lodi. Mario Lodi se ha ido hace poco, el 2 de marzo de este año. Y Mario Lodi para mí fue un maestro y un gran amigo. Un gran amigo porque fue, amigo porque fue amigo.
pero era un gran maestro. Y es interesante notar que él no quería ser maestro. Y en esto es un poco parecido a lo que me pasó a mí. Yo soy maestro de formación porque era un mal alumno. Y como no iba tan bien a la escuela, en familia se decidió que podía ser maestro, que era una escuela más fácil que el liceo clásico, que le tocó a mi hermano menor, que era muy valiente en la escuela. Mario eligió el Instituto Magistrale, que era la escuela para formar maestros, porque era más corta de los demás tipos de estudio. Y a él le interesaba llegar pronto a terminar los estudios para dedicarse, él decía siempre, a ser carpintero porque le encantaba Geppetto, el padre de Pinocho, pero yo creo que su naturaleza era de ser artista, pintor, dibujante. Bueno, terminó para ser maestro. Se presentó al concurso, lo ganó. Y así escribe su primer día de escuela. Fue mi primer día de escuela en San Giovanni de la Cruz. Es un pueblo cerca de la ciudad donde vivía. Al principio de los años 50. Mientras que hablaba, uno de los niños se levantó de su pupitre y fue a mirar lo que ocurría sobre los techos enfrente a la ventana. Poco a poco, también los otros hicieron lo mismo. Y entonces me pregunté, ¿dejar hacer o reprimir? Así me levanté y junto con ellos me puse a mirar el mundo de la ventana. Bueno, esto era la manera que Mario ha llevado por toda la vida en su profesión de maestro. Siempre se puso con los niños, de la parte de los niños. Se sumó a ellos. ¿Para hacer qué? Para mirar el mundo de la ventana de la escuela. Es decir, una escuela abierta al mundo. Bueno, creo que tenemos bastante... vale la pena una última frase de Mario Lodi. Lo escribe después de un mes de escuela, en una carta, en una relación escrita que envía a las familias. Estamos en un pueblo de campo, en una provincia, en la Padana, en la provincia, en la llanura padana de Italia, y familias humildes. Y escribe a las familias: después de una semana pasada con los niños, puedo afirmar que ellos son todos de normal inteligencia, a pesar de las evidentes diferencias de carácter y distintos niveles de maduración debidos en gran parte a las situaciones ambientales en las cuales cada uno ha desarrollado. Entonces, todos los niños, a pesar de imprevibles hechos de gran gravedad, son aprobados, una semana de escuela, son aprobados desde ahora a quinto, que es en Italia el último nivel de la escuela primaria, con la garantía de conseguir la preparación mínima que requieren los programas escolares. Si esto no se verifica, la culpa será del maestro y de la escuela. Esto es un maestro. Bueno, con estos elementos podemos empezar a analizar qué significa una escuela para todos. Una escuela para todos es una escuela que recibe los alumnos
reconociéndolos uno a uno y no pidiendo a las familias lo que las familias no pueden dar. Es decir, la escuela se hace cargo totalmente de la formación de estos niños. ¿Quién eran los niños que iban a la escuela? Los pocos que siguieron conmigo en la escuela de una vez, la que yo llamaba la escuela para pocos. Eran los niños que tenían una escuela en su familia, que tenían libros en su casa, que tenían padres que leían a los niños, que tenían padres que viajaban, que llevaban la familia al concierto, al cine, familias que tenían una vida cultural, familias que garantizaban bases culturales a sus hijos. Claro que para estas familias la escuela tenía como su objetivo de completar la formación familiar. Por esto nos daba estas cosas raras, la historia lejana, la geografía exótica, la historia lejana, la caligrafía, porque el resto, lo pesado, lo importante, casi siempre lo daba la familia. Cuando la escuela se abre a todos, esto desaparece. O si sigue por una minoría, mientras que la escuela es para todos. Es un derecho constitucional. Es garantizado por la Convención de los Derechos del Niño, por lo cual no podemos pensar que se quedan como antes privilegiados los que tienen una familia capaz de dar bases culturales. Por lo cual, por primero, una escuela para todos es una escuela que se hace cargo de las bases culturales. Esto significa que antes de pensar lo primero que vamos a proponer, lo primero que vamos a enseñar, el primer punto del programa, tenemos que acoger los niños en un mundo, en un ambiente significativo culturalmente. Que la escuela hay que hacerla de manera que sea sugerente, por el solo hecho de estar adentro, que sea bella, que sea significativa, rica, que no tenga espacios vacíos, perdidos, porque esto significa descuidado, significa perder energías. Una escuela donde, por ejemplo, se oye música. Nunca he entendido por qué, por ejemplo, en los pasillos, en las entradas, no se puede escuchar música de todos tipos. No digo simplemente y solo clásica, sino moderna, si queréis. Los mismos niños pueden elegirla, pero bueno, que sea un lugar donde se encuentran los libros que los niños no encuentran en su casa. Un lugar donde los adultos leen libros a los niños. Es bastante ridícula la manera con la cual nosotros presumimos enseñar la lectura a los niños. Sin esta base cultural, el aprendizaje de la lectura no puede que empezar con la escucha, con niños que escuchan a adultos leyendo. Sería perfecto que esta experiencia pueda empezar en casa desde los primeros años. Hoy los pediatras sugieren que empiece cuando empieza el embarazo, que sea una costumbre de los padres leer algo para el niño de los primeros meses de vida, dentro de la barriga de su mamá. Pero claro que es muy importante recuperar esta costumbre casi desaparecida de adultos que acompañan a los niños a dormir leyéndole libros. Y repito, leyendo libros, no solo cuentos. Libros que siguen de un día al otro, por meses a veces, o por decenas de días. A los niños les encanta
le encanta. Pero todo esto, si no podemos pedirlo a las familias, porque no todas las familias pueden darlo. Muchas familias no poseen libros. Muchos padres no saben leer. No estoy diciendo que no saben descifrar palabras, pero no leen nunca y por lo cual no tienen capacidad de leer a sus hijos. La escuela tiene que hacerse cargo de todo esto. Desde el principio, desde los 2 años, pero siguiendo, sin parar, en la escuela infantil, primaria, secundaria. Daniel Pennac escribió un libro muy importante, como una novela, en la cual cuenta cómo él, que era un pésimo estudiante, un pésimo alumno, descubrió la lectura porque en el instituto un profesor de letras dedicó casi todo su tiempo a leer novelas en la clase, construyendo lectores formidables. ¿Perdió tiempo este profesor? Pennac es uno de los grandes escritores contemporáneos y fue fruto de un profesor que ha tenido el valor, el coraje de perder tiempo leyendo libros en sus horas de clase. Yo esto lo estoy pidiendo a los maestros siempre. Dedicar un tiempo fijo, por ejemplo, en infantil y primaria seguro, un tiempo fijo todos los días, un cuarto de hora, con un despertador a la lectura. Elegimos un libro y lo leemos a lo largo de los días que necesitamos. Empezamos pidiendo a los niños dónde estábamos ayer, qué estaba haciendo el personaje, dónde estaba Pinocho, con quién se encontró, quién se acuerda. A los niños les gusta mucho y reconstruyen un poco la memoria colectiva y de allí empezamos. Y cuando suena el despertador, muchas veces los niños dicen, por favor, que sigue. No podemos, se acabó. Y aprender a leer también es esto, aprender a esperar. Como hacemos nosotros, que no vemos la hora de volver a casa, que tenemos el libro allí sobre la mesita de noche y no tenemos tiempo para leerlo, dice, esperando siempre de encontrar un poco de tiempo. Bueno, todo esto. ¿Y qué más? Acoger a los niños con lo que saben. La escuela de una vez era una escuela para niños que no saben. Me acuerdo, nuestros profesores nos decían, es muy importante que vosotros os reconocéis ignorantes, porque esto es la manera mejor para ponerse en el aprendizaje. Es exactamente el contrario. Los niños saben. Y si tienen 6 años o 3, tienen 6 o 3 años de conocimientos, de cultura. Como decía Mario Lodi, uno distinto del otro, debido a las diferentes experiencias. Y esto es el gran valor que llevan consigo, que son diferentes, pueden contar cosas y podemos enfrentar opiniones distintas. Por lo cual la escuela para todos es una escuela que acoge los niños y su pensamiento. Es una escuela abierta, repito, porque acepta lo que los niños saben y asume como su punto, su metodología fundamental de trabajar sobre lo que los niños saben. Se abre también porque recibe los testigos de la vida de los niños, los padres, los artesanos, las personas del barrio que pueden contar cosas. Y se abre porque sale de la escuela para encontrarse con el mundo. Por lo cual la ventana de Mario Lodi es una manera de imaginar la escuela con una ventana abierta para mirar el mundo, para que de la ventana puedan entrar cosas y de la ventana se puede salir.
frente al reconocimiento de las diversidades de los alumnos, este es un punto clave. La escuela se funda y tiene un valor fundamental en la diversidad. Por esto hablamos de trabajo de grupo. El trabajo de grupo es importante si los miembros de los grupos son diferentes y tienen algo de distinto para aportar. Si son iguales, no vale la pena trabajar en grupo, juntos. Cada uno puede hacer lo suyo. Pero si son diferentes, esto es un motor fenomenal. Es el conflicto. Opiniones distintas necesitan enfrentarse, a veces pelearse cognitivamente, para encontrar un punto de encuentro esperando siempre que sea más alto. Sobre este tema de diversidad hemos hecho muchos pasos. La escuela que yo viví de pequeño era una escuela para iguales. Había dos partes, una para mujeres y una para niños y niñas, separados. El mundo de las niñas era un misterio para nosotros. Los que tenían problemas escolares no estaban con nosotros, estaban en clases diferenciales, que eran clases hipotéticamente de recuperación, para que los niños podían recuperar en un nivel parecido al nuestro para volver con nosotros. Nadie volvió nunca. Los niños con discapacidades no estaban con nosotros. Y no estaban todos juntos en otro lugar, no. Los ciegos con los ciegos, los sordos con los sordos, de nuevo con un criterio de igualdad. Hemos hecho muchos pasos por adelante. Niños y niñas están juntos. Inteligentes y tontos están juntos. Niños con discapacidades tienen el derecho a estar con los demás. Ahora niños extranjeros que casi no conocen la lengua están con los otros. Lo raro y divertido de todo esto, y aquí estoy proponiendo una primera propuesta concreta para discutirla, para evaluarla, y quizá una escuela como la vuestra no pueda acogerla. Se ha quedado una última criterio de igualdad, que sean niñas y niños, que sean más o menos inteligentes, que tengan o menos buena voluntad, que sean españoles o magrebí o chinos, que sean minusválidos, pero que tengan todos 8 años. ¿Se puede entender esto? ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido. Al contrario, si aceptamos todas las diversidades, la igualdad de edad es una barrera, es una dificultad fuerte. Porque, por ejemplo, un niño mongólico, con todo su cariño, en una clase con niños de distintas edades podría acercarse, dependiendo de lo que tiene que hacer, a sus coetáneos por algunas cosas o a niños más pequeños por otras cosas, recibiendo una ayuda de los más grandes. Siempre los mayores podrían ser un punto de referencia fundamental para los pequeños y los pequeños un elemento de madurez para los mayores. Pensamos en niñas, por ejemplo, de 11, 12 años, que parecen las madres de sus compañeros de la misma edad. No tiene nada que ver. La edad es un elemento absolutamente insignificante. Bueno, lo dejo como reflexión. Lo que a mí me gustaría mucho, una escuela donde el grupo sea heterogéneo. Después se pueden pensar momentos de homogeneidad.
Lo pensé muchas veces. Pensé homogeneidades de mucho tipo, de gusto, de capacidades, de altura, hasta de género, por algunas cosas, menos posible, pero bueno, nunca me ha salido una idea de una cosa que se podría hacer para niños y niñas que tengan la misma edad. Pero bueno, si sale, se puede hacer. Pero creo que un grupo, un poco como eran las escuelas rurales, que yo considero las mejores modelos como modelo del futuro. Vamos adelante rápido. Una escuela para todos es, como decía Márquez y como decía Malaguzzi, una escuela que no roba 99 lenguajes. Esto de los lenguajes es el sistema violento que tiene una escuela para pocos. Porque claro, que una escuela que dice, cuando sois pequeños está bien todo. En infantil, dibujar cuanto queréis, pintar, barro, ensuciamos, todo. Pasamos a primaria, ya cuidado, empezamos a hacer cosas en serio, que significa tolerar dibujo un poco, sí, ya pintura menos. Dibujar se puede, cantar si tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque, hombre, tenemos que aprender a leer y escribir. Empezamos a tratar números. Y con la secundaria empezamos con ciencias. Bueno, cosas fuertes. Las otras, divertidas, bueno, en el tiempo libre, en el descanso, sí. Y con el pasar de los años y con el crecer del nivel escolar, la importancia social de la escuela, las manos, el movimiento, el cuerpo, la creatividad se van perdiendo. Esta es la violencia de la escuela. Por lo cual una escuela para todos es una escuela que responde a la diversidad de los niños con un abanico amplio de lenguajes que siguen por toda la experiencia escolar, hasta la universidad, por favor. No se entiende por qué en la infantil consideramos las mejores escuelas infantiles, estas que tienen talleres, rincones, con muchas actividades distintas. Las mejores universidades tienen talleres, laboratorios, los artistas tienen talleres, los artesanos lo tienen. Es decir, las expresiones más altas de la vida social trabajan de esta manera. En la escuela no hacemos un hueco de una actividad. Y aquí vengo a la segunda propuesta. La segunda propuesta es una pelea que yo tengo con las aulas. Las aulas son un lugar extraño, que solo hay en la escuela. No existen aulas fuera de la escuela. ¿El aula qué es? Es un lugar raro donde niños de distintas edades, pero a empezar de muy pequeños, pasan muchas horas sentados, que para un niño debería ser una cosa rarísima. El niño gitano decía, no soy cansado, ¿por qué tengo que sentarme? Venía de afuera, no era acostumbrado a la escuela y manifiesta lo ridículo que es. Digo, ¿por qué sentarme? Nuestros hijos no lo dicen porque ya saben. Los niños pasan muchas horas haciendo de todo, en el mismo lugar. El truco es que suena una campanilla, sale un señor, entra una señora, los niños tienen que esconder un libro y sacar otro, pasan 20 segundos, un minuto, en este minuto tienen que cambiar el chip.
Tiene que cambiar manera de pensar, maneras de hablar. Porque la lengua que se usa en letras es una lengua totalmente distinta de la que se usa en matemática. La metáfora, que es una maravilla con el profesor de letras, no se puede utilizar en matemática porque hace desastres. Y esto nuestros hijos probablemente saben hacerlo, entendiendo para nuestros hijos los que están dentro de nuestro mundo cultural. Pero los demás, todos los demás, que son la gran mayoría de los alumnos, no lo entienden. Necesitan mucho más tiempo para entender que ha salido un señor de letras y ha entrado una señora de matemática. No sé, necesitarán media hora. Y casi empiezan a entender un poco cuando se va la señora y entra lo de música y tienen que cambiar de nuevo todo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Por qué no eliminamos las aulas y las transformamos en talleres y laboratorios? Es decir, el espacio que tenemos lo realizamos con lugares significativos, porque claro, un taller de arte es un taller de arte, lleno de colores, donde hay pinceles, donde hay colores de varios tipos, papel de varios tamaños, el barro, no la plastilina, por favor. Bueno, no lo voy a tratar, pero por favor, no la plastilina. Barro, posiblemente el horno de la cerámica, bueno, todo esto, por lo cual ya entrando solo, uno piensa distintamente. Ya está preparando las manos para moverse, para hacer, para actuar, para tocar, para modelar, para pintar. Y pasando en el laboratorio de ciencias, por ejemplo, todo está limpio, hay microambientes, plantas, semilleros, hay animales, hay lupas, estereomicroscopios, libros de este tipo, atlas de este tipo. Bueno, por lo cual, de nuevo, entrando, yo me pongo, si entro en taller de literatura, de lectura, por ejemplo, no tendrá sillas, no tendrá pupitres, tendrá alfombras, tendrá posibilidades para ponerse como queremos. ¿Algunos de vosotros leen una novela sentado en una mesa? Y esto es lo que pedimos a los niños. Y pensamos que podemos pasar el placer de la lectura. Con esta idea, ofreciendo muchos lenguajes, nosotros podemos conseguir lo que decía Márquez, que los niños que no lo sepan, o los niños que lo sospechan pero no están seguros, pueden encontrar su naturaleza. Pueden darse cuenta que nacieron para ser científicos o para ser poetas, para ser músicos o para ser artesanos. La orientación profesional no se puede proponer a los 14 años o a los 18. Empieza a los 3 años, ofreciendo a los niños la posibilidad de reconocer su naturaleza. Y en esta obra común, escuela, familia y niños, vamos descubriendo su vocación. Yo estoy seguro, lo decía esta mañana a los niños, que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros alumnos y hijos tiene un ámbito de excelencia. A lo mejor uno, pero uno seguro. Si lo descubre y lo desarrolla hasta el nivel más alto, esto le da la posibilidad de vivir feliz y de encontrar trabajo. Hoy en día,
para los mejores hay trabajo. Dice, sí, pero solo para los mejores. Bueno, que cada uno sea el mejor. En su ámbito, no en lo que dice el mercado. Por esto yo no estoy de acuerdo por nada con vuestro ministro de Educación. No puede ser el mercado. El mercado es ignorante. El mercado no conoce el futuro. El mercado pide lo que necesita hoy. Mañana, si yo pienso a estos 40 o más años que yo estoy siguiendo la escuela italiana, cuántas cosas distintas pidió el mercado y cuántos cambios hemos tenido. Antes se pedía especialización, que la escuela formara gente con conocimientos profundos y fijos. Al final de los años 60, nos equivocamos, porque claro que los cambios de tecnologías eran tan rápidos que una persona formada de manera fija era demasiado rígida por la necesidad de cambio. Ahora, contraorden, necesitamos creativos. Y después llegaron las tecnologías que cambiaron todos. Y ahora las redes. No podemos. Debe ser el contrario. Que nosotros formamos nuestros hijos para que sean felices. Y estas personas felices van a crear un mundo como lo quieren ellos y nosotros ni podemos imaginarlo. Voy concluyendo. ¿Cómo puede ser posible todo esto? Bueno, puede ser posible en una manera sola. Y de nuevo no es lo que piensan nuestros políticos. En Italia, en estos 40 y más años que yo estoy siguiendo el mundo educativo, casi cada gobierno en Italia, los gobiernos cambian con una velocidad que vosotros ni imagináis. Cada gobierno ha pensado su deber hacer algo por la escuela. Una reforma, un cambio, nuevos programas, cambiar la arquitectura, cambiar los horarios, cambiar disciplinas, cambiar programas varias veces, cambiar libros de texto. Ha cambiado todo, pero muchas veces lo único que se ha quedado casi igual es la escuela. La escuela que está haciendo mi nieta de 6 años y medio se parece demasiado a la escuela que he hecho yo. Y esto no es posible. No es con leyes que podemos pensar de cambiar la escuela. No es con libros de texto. Tampoco es con tecnologías. Los que pueden cambiar la escuela son los maestros. Y solo los maestros. Por lo cual yo creo que lo único esfuerzo que tenemos que pedir a nuestra sociedad es de invertir todo lo que puede en la formación de los maestros. Que la formación de los maestros sea coherente con el modelo educativo. Yo no lo entiendo esto. No hay un gran debate sobre el modelo educativo. Que la escuela debe educar a la cooperación y a la paz. Lo dicen las constituciones, lo dice la Convención de los Derechos del Niño, lo dice la legislación nacional e internacional. Por lo cual, que la escuela debe ser científica y no dogmática, creo que es opinión común de todos. Que la escuela debe ser creativa, debe educar a inventar soluciones nuevas. Que la escuela debe ser democrática y educar a la ciudadanía, creo que no hay dudas. Bueno, si todo esto lo compartimos, la formación de los maestros debe ser creativa, científica, democrática, de manera que los maestros
que se formaron reconocidos por sus profesores de la universidad como capaces, no ignorantes, como protagonistas, no destinatarios tontos, no personas que escuchan a un profesor tomando notas porque tienen que repetir en el examen lo que ha dicho el profesor, posiblemente con sus palabras, porque así no se forma un maestro. La escuela de formación del profesorado debería ser un lugar de talleres y laboratorios, no de aulas, donde los maestros trabajan con las manos, hacen música, inventan juegos, estudian psicología, estudian lengua, pero con este abanico amplio, de manera que mañana puedan reconocer los lenguajes de sus alumnos. Esto creo que sea el desafío que tenemos enfrente. Preparar buenos maestros. La garantía constitucional no creo que sea la de tener una silla y un pupitre en una escuela, sino que sea exactamente de tener un buen maestro. Cuando nosotros padres enfrentamos nuestras experiencias, normalmente hablamos de suerte. Decimos, mi hijo mayor ha tenido suerte, el segundo regular, el otro un desastre. Bueno, esto no es posible. Esta no es democracia. Yo creo que la democracia es exactamente la posibilidad por cada alumno de encontrarse con un gran maestro que sea capaz de no robarle nada de los 100 lenguajes que tienen. Y me gusta terminar con, ya que cité varios amigos y gran maestros que he tenido la suerte de encontrar en mi vida, termino con uno que no encontré lamentablemente, pero que fue la lectura que cambió mi vida, que fue Carta a una profesora, a una maestra de don Lorenzo Milani, de la escuela de Barbiana. Y este cura, que se murió muy joven, justo el año que salía este producto de su escuela, dedicó toda su vida a la escuela, para niños de montaña, niños rechazados por la escuela pública. Y uno de estos alumnos le escribe criticándolo como maestro. Y él le contesta, la escuela debe tender toda ella hacia la espera del día glorioso en que su mejor alumno le diga, pobre vieja, ya no entiendes nada. Y la escuela responda, con la renuncia a conocer los secretos de su hijo, solo feliz que su hijo esté vivo y rebelde. Esto es el augurio, que nuestras escuelas sean capaces de formar alumnos y hijos rebeldes. Gracias. Bona vesprada, bona nit, estem ja concloent. Hem tingut el plaer de que Francesco acceptara vindre a la comarcal.
va ser un somni que se van plantejar quan muntarem els actes del 40 aniversari i no va poder ser durant l'any perquè Francesco té una agenda molt ocupada i també selecciona aquelles... en aquesta agenda tan ocupada que va per tot el món és difícil. Continuarem somiant en la comarcal, els mestres d'aquesta escola, que era important que els nostres alumnes conegueren a Francesco perquè havien tingut la sort d'en una escola nova de pares i mares que van muntar després d'una trajectòria d'uns anys de trobar a Mar Romera, que és la presidenta de l'associació Francesco Tonucci i que és quasi filla adoptiva de Francesco Tonucci. Avui tenim així margarides silvestres, perquè ella ens va dir que a les nostres escoles sempre tindria que haver una margarida. I avui, en representació d'ella, que no ha pogut estar, estan les margarides. I a més silvestres, perquè hem de buscar xiquets rebels a les nostres escoles i al nostre país. Per una altra banda, també, el somni va continuar en el tesó que tenim algunes persones comarcaleres, de que el somni de que Tonucci estiguera a la comarcal es fera realitat. Farà mes i mig, una crida de Mar Romera va dir Tonucci irà a la comarcal. Solo hay una condición, hay que ir a Granada por él. Era molt fàcil la condició, viatjarem a Granada per ell sense cap problema. Gràcies Tonucci per acceptar vindre. Gràcies a tota la gent que esteu ací, perquè quan el somni de la comarcal era que vinguera Tonucci, pensaven que no podia quedar-se per a l'escola de pares i mares que tenim muntada, sinó que tenien que obrir-lo a la societat, perquè pensem que la societat és la que farà que canvi el món, perquè pensem que cada un de nosaltres al nostre lloc de treball, si som capaços avui d'anar-se'n i convèncer a un altre company de classe, d'escola pública, concertada, universitat, psicòlegs, etc., de que un altre món és possible per educar els nostres xiquets i xiquetes, el món canviarà de l'educació. I per això l'acte que anava adreçat a pares al final va ser adreçat a totes les persones que volguéreu vindre avui a l'Auma de Picassent. En primer lloc, donar les gràcies a Conxa, perquè gràcies a ella ha sigut possible fer l'acte així, davant la gent que s'havia matriculat. Gràcies a l'Ajuntament de Picassent, perquè sí que és de veres que l'escola està en el poble i que nosaltres pensem que els alumnes han d'estar relacionats en l'entorn immediat. I és el poble de Picassent on tenim l'escola i continuem treballant en moltes ocasions en l'Ajuntament. I ara, anem a dir unes coses importants per a nosaltres, els comarcaleros. N'hi ha una cosa que Francesco ens ha dit moltes coses que se tenen que emportar avui d'ací i jo crec que n'hi ha una molt important que ha deixat escrita en una paret de l'escola que cal que tots s'emportem avui també d'ací. Cada un de nosaltres som menuts dins de nosaltres encara que tinguem l'edat que tinguem. Jo ho he après en ell, en l'edat que té, continua tinguent aquesta mirada d'infant i cap als infants i cada un de nosaltres podem seguir seguint-ho. I aleshores n'hi ha que anar-se'n avui d'ací en una frase que ha deixat escrita a l'escola que és de major vull ser feliç al pati d'infantil. I això és la que se tenen que emportar avui d'ací. Després ha fet uns dibuixos en primària i en secundària. En primària ha sigut un dibuix, però jo m'he quedat en un que ha sigut un caragol. I per què ha dibuixat el caragol? Perquè tenim que continuar lluitant per una pedagogia lenta de l'ensenyament. No podem fer que els nostres alumnes vagin tots a un ritme. No podem els pares demanar que en una escola s'acaben els temaris dels llibres. El que no tenen que haver és llibres i hem de reivindicar aquesta escola que és la que volem. Per una altra banda, en secundària, després d'una jornada molt agradable en els més majors de l'escola, ell s'ha compromès, entre cometes, s'ha compromès a fer el llibre en ulls d'adolescent. I ens ha contat per què no el té fet, perquè és molt difícil ficar-se en els ulls d'aquest adolescent, però avui també ha deixat en la paret de la nostra escola de secundària escrit «Lo voy a intentar». Aleshores, però ahir n'hi havia un dibuix que, no hem parlat d'això, Francesco i jo esta vesprada, n'hi ha un dibuix que era una granota. I aquesta granota en secundària el que significa és que els nostres alumnes han de votar, no poden estar quiets, han de continuar sent granotes per a poder continuar aprenent. I ja per últim, quan estàvem ara sí, perquè la veritat és que els discursos no està ni preparat, està escrit ara ahir, Tonucci té la tendresa i el tesó. És un observador nat i avui ho hem pogut comprovar en la comarcal. Natural i senzill, únic i molt humà, crític, clarivident i caçador dels somnis dels xiquets, però també dels majors, carismàtic,
és un gran il·lusionant, crea il·lusió allà on va, un gran investigador, i que té dos reptes o dos compromisos, i en com Concha diu que jo sempre la fico en mos líos i coses d'estes, doncs bueno, anem a aprofitar que n'hi ha 600 persones, moltes del poble, etc. Picassent s'ha de convertir en la ciutat de los niños, i Tonucci en 1 o 2 anys ha de tornar perquè els grups educatius ACOE, UCEB, puguen gaudir conjuntament d'ell. Moltes gràcies i li passo la paraula a Concha García, alcaldessa de Picassent. Fa 20 anys que estudiem Picanya, que no puc... Està encès? Val. Bona vesprada. Gràcies, Simà. A mi el que més m'agrada és que em donen estos reptes i en públic, perquè clar, veig que és el que fas. La veritat és que és un gran plaer poder estar escoltant avui així a Francesco Tonucci. Tingui l'oportunitat ja fa molts anys, abans estaven recordant-ho, en l'alcalde de Picanya, que està així, Pep Almenar, que Francesco anava a Picanya. I jo estic així com a alcaldessa, però també soc mestra. Aleshores jo recorde que estava comentant-li abans, jo dic que encara tinc la llibreta en totes les notes que vaig prendre que estaves en aquesta conferència que ens vares donar. I és un gran record, és un orgull molt gran poder-te escoltar, Francesco, i donar-te la benvinguda avui així a Picassent. I ara, novament, bona vesprada a tots i a totes. És un veritable plaer poder compartir esta vesprada amb vosaltres en este acte en el qual hem escoltat el pensament i les paraules de Francesco Tonucci, pedagog i tot un referent internacional en la innovació pedagògica. Un acte emmarcat en la celebració dels 40 anys de vida de la nostra escola comarcal, que, com bé diu el vostre lema, és una escola que enamora. Darrerament, degut a les diferents circumstàncies que tots i totes coneguem, estem vivint a la societat uns intensos anys de canvi i tot i que molts d'ells no són gens favorables, hem de continuar lluitant, hem d'aprendre a traure el millor de cadascú de nosaltres i pensar en el millor per a les futures generacions. El context educatiu al nostre país de vegades ens pot resultar desesperançador, però no, per això hem de rendir-nos. Els mestres, les mestres, els pares i mares que teniu els vostres fills i filles en edat escolar, compteu amb l'immens privilegi de veure dia a dia com els menuts creixen i, a més, assumiu la responsabilitat de ser part activa i influent en el seu creixement. És per això que cal estar ben atents i oberts a les noves tendències i innovacions pedagògiques que ens revelen quina és la millor manera d'educar. Per aquest motiu, vull felicitar així i ara a l'escola per aquesta meravellosa iniciativa d'haver-nos portat a Picassent este convidat tan especial com és Francesco Tonucci. I, per suposat, vull donar-vos l'enhorabona a tots i a totes vosaltres per la vostra assistència, que a més de fer de l'acte un veritable èxit, ens demostra que sou part d'una societat amb inquietuds i interès d'aconseguir una educació més humana, respectuosa amb les necessitats dels menuts i, evidentment, més democràtica. La nostra escola comarcal està de celebració i és per això que des d'ací, públicament, vull encoratjar l'equip directiu, mestres i comunitat educativa en general a continuar lluitant pel seu projecte educatiu, un model d'ensenyament en valencià i que afavoreix, entre altres aspectes, l'esperit crític i creatiu de l'alumnat, així com la presa de decisions col·lectives i la coeducació activa. I per acabar, amb el permís de Tonucci, m'agradaria fer referència a un pensament seu que afirma: els xiquets i xiquetes
no són un recipient buit que cal omplir de coneixements. Ells i elles tenen les seues pròpies vivències i formes de pensar. Cal escoltar-los i crear entre tots el coneixement. Moltes gràcies a tots.